Buenas tardes, mi nombre es Enzo Adrián Drutowski, soy alumno de tercer año A del Instituto Islas Malvinas de la carrera de Higiene y Seguridad con orientación a la industria de la construcción. Grabo esta capacitación, documento esta capacitación que es la misma que se le dio a los alumnos de primer año de la misma carrera. Esta capacitación estuvo enfocada en lo que es la prevención de incendios y la evacuación evacuación por situaciones de emergencia y algunos protocolos de actuación ante las mismas. Bueno, como dije, esto fue dado a alumnos de primer año. Para ello recordé algunos temas básicos de lo que es nuestra ley 19.587, de lo que establece nuestra legislación, temas que lo van a ver durante toda la carrera, como fue peligro, riesgo, accidente de trabajo y enfermedad profesional. En este apartado, lo que yo buscaba era un feedback para ver, llamar su atención y buscar que se metan dentro de lo que es la charla para futuras interacciones. Como vamos a ver más adelante, había dos actividades planteadas y esto fue a modo de romper el hielo y familiarizarlos con un tema que ellos están tratando, porque si yo entraba a hablar directamente de lo que era incendios, ellos iban a estar un poquito perdidos. Algunos de ellos, aclaro, porque dentro de lo que es el alumnado había un par de chicos que son bomberos, están muy capacitados y muy habituados a estos temas. Entonces, bueno, la primera parte consistía en esto, ya en interactuar y leer. Para este caso yo voy a leer nada más porque lo que yo buscaba era que ellos me lo digan y construir una definición entre todos. Pero bueno, peligro básicamente era lo que es cuando hay una situación, sustancia, objeto que tiene la capacidad en sí misma de generar un daño. Yo le daba el ejemplo de lo que era un bidón de nafta, por ejemplo. Un bidón vacío no es una situación de peligro porque en sí mismo no tiene capacidad de hacer daño. En cambio, si el bidón está cargado con combustible, eh, es una situación que tiene peligro en sí misma. Entonces, después, para la definición de lo que era riesgo, hablamos de la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra un determinado daño eh, y la severidad de que estos daños se materialicen. Por ejemplo, tomando el ejemplo del bidón de nafta, hablábamos de exponerlo a ciertas situaciones. Por ejemplo, dejarlo eh, muy tapado, muy cerrado, cerca de una fuente de calor, o dejarlo expuesto en el sol, o ante alguna actividad como por ejemplo soldadura o cortes de maderas con amoladora, aumentaba el riesgo de que ese peligro se materialice y cause un daño elevado en la integridad física del trabajador. Luego de esto hablamos de lo que era accidente de trabajo, incidente de trabajo, para que ellos más o menos refuercen lo que es la diferencia entre el componente afectado, el componente humano, siempre haciendo hincapié en el cuidado que debemos tener sobre el componente humano. Accidente de trabajo lo definimos como la relación entre la probabilidad de que un trabajador sufra determinado daño derivado del trabajo con elementos peligrosos y la severidad de dichos daños. Fue una definición de manual, pero la construimos luego entre todos, la desarrollamos y ahí fue que las comparamos con lo que era incidente también de trabajo. Y enfermedad profesional, a modo más que nada de complementar, nada más porque no abordamos este tema después en la exposición, deterioro lento y progresivo de la salud del trabajador que ocurre como consecuencia de la exposición a un agente causal presente en el lugar de trabajo. Luego de más o menos refrescar esta terminología, meternos en tema, pasamos a hablar un poquito ya de lo propio, lo que es el fuego y los incendios. En este momento hablamos de fuego, amigo, enemigo. Tenemos que ver que el fuego bien utilizado es un elemento que ayuda a muchísimas tareas, a desarrollar muchísimas cosas dentro de la propia construcción. Tanto el fuego como las fuentes de calor son necesarias, pero deben ser controladas y bien deben ser controladas y vigiladas para su buen manejo, su buen uso. Como vemos acá en lo que es el triángulo de fuego, se necesitan tres componentes. O sea, para poder perderle el miedo al fuego hay que comprenderlo, hay que comprender
¿Qué se necesita para que este se produzca? Ahí es donde entra en juego el triángulo de fuego. En este caso yo elegí la imagen de oxígeno, combustible y calor en vez de comburente por una cuestión del léxico que están ocupando y familiarizándose los chicos de primer año. Entonces reemplacé lo que es el comburente, el oxígeno, reemplacé el comburente por la palabra oxígeno para que sea más entendible. Pero dejo en claro que lo que es oxígeno es comburente en realidad, porque puede haber otro comburente que no sea oxígeno. Entendiendo lo que es el triángulo de fuego, como les decía, vamos a saber qué parte atacar para controlar un posible incendio, para controlar un fuego y que este no se desarrolle. Básicamente el triángulo de fuego dice que para que se produzca fuego y se sostenga en el tiempo necesita de 3 cosas: oxígeno o comburente, una fuente de calor y combustible que se prenda, digamos. Atacando cualquiera de estas 3 patas, nosotros vamos a eliminar el fuego. O controlando estos 3 aspectos, nosotros controlamos lo que es el desarrollo del incendio. Si por alguna razón esto se descontrola o va fuera ya de lo que es nuestra previsión, esto puede llegar a la reacción química en cadena, que ya pasaría a ser un triángulo de fuego, un tetraedro de fuego, que es la versión un poco más desarrollada de este concepto. Al pasar un tetraedro de fuego, ya pasa de ser un fuego nada más a ser un incendio, o sea, se propaga el fuego, y si eso llega a propagarse de manera descontrolada, puede causar grandes daños tanto a lo material como a la persona. Ahí ya retomamos lo que era incidente y accidente de trabajo. Bueno, como les decía, dependiendo la parte del triángulo de fuego que ataquemos, va a ser el método de extinción por el que vayamos. Si nosotros atacamos lo que es la fuente de calor, vamos a estar atacando en manera de enfriamiento, ¿sí? Si nosotros atacamos la fuente de oxígeno, el comburente, vamos a sofocar el fuego, es una técnica de sofocación. Si nosotros eliminamos el combustible, vamos a atacar justamente como dice la palabra, estamos atacando la parte combustible del triángulo de fuego. Y si nosotros logramos inhibir la reacción en cadena, estamos evitando el tetraedro de fuego, que el fuego se propague y se convierta en incendio. Esos son básicamente los 4 métodos que hay de extinción: enfriamiento, sofocación, por eliminación del combustible y por inhibición de la reacción en cadena. Bueno, hasta acá lo que es el fuego. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de fuego. Sí, a ver, si me permite el celular agrandar, ahí está, a ver. Tenemos un segundito. Bueno, no me permite agrandar la imagen en la disposición del celular, pero bueno, a grande yo lo explico. Tenemos los tipos de fuego, el tipo A, que son los materiales comunes, digamos. Podemos encontrar papel, cartón, madera, telas. Los fuegos de tipo B, que son los fuegos que son de líquidos combustibles, y los gases combustibles, que muchas veces uno va de la mano del otro. O sea, dentro de lo que es un bidón de nafta hay también gases combustibles. Los fuegos de tipo C, que son los fuegos energizados. O sea, por ejemplo, un tablero eléctrico, si no tiene energía, si es un tablero que no se instaló, no es un fuego tipo C. Pero nosotros, al energizarlo, al pasar corriente por ellos, se convierte en un fuego de tipo C. O sea, un tipo A puede volverse tipo C si tiene corriente, si se energiza ese fuego. Los fuegos de tipo D, que son los fuegos de metales especiales, como por ejemplo el magnesio, tienen una característica que tienen elevadas temperaturas y son son más difíciles de enfriar. Por eso se ocupa un tipo de extintor especial que vamos a ver más adelante. Además de lo que son los fuegos de tipo F. En esta figura aparecen fuegos de tipo F, pero lo que en realidad son fuegos de tipo K. Es la denominación que hay en nuestro país. La K viene de lo que es kitchen. Entonces los fuegos de tipo K son todos los fuegos derivados de lo que son sustancias vegetales o animales, grasas, que pueden prenderse de manera bastante fácil y no se pueden extinguir con agua. Al contrario, al tirarle agua lo vamos a propagar aún más. Para esto se usa un tipo de polvo especial, como vamos a ver un poquito más adelante.
Bueno, una vez aclarados los 5 tipos de fuego, podemos pasar a ver los tipos de extintores para cada uno de ellos. Los extintores de clase A son los extintores, como dijimos, para fuegos de elementos comunes. Por lo general son base acuosa, es agua presurizada. Los extintores de clase B y C, los extintores de clase BC son extintores de dióxido de carbono, ya son un polvo, ya no, mejor dicho, sí, un gas, sin polvo sería, no son de agua, no tienen base acuosa. Los más clásicos que vamos a ver para cumplimiento de la mayoría de los requerimientos de prevención son los triclase, los matafuegos ABC, que son un polvo químico que actúa directamente sobre el fuego, por lo general busca sofocarlo. Lo que son, como les decía, vemos acá el cuarto, son los matafuegos de clase K, correspondería a los fuegos F, que de la figura anterior, como les decía, son los fuegos de clase kitchen, los de clase de cocina. Estos son polvos de origen vegetal. Lo que buscan estos es sofocar el incendio, pero además la preservación del ambiente, tanto de lo que es los elementos de la cocina y de la misma cocina, ya que los otros polvos y extintores, las otras sustancias, tardan mucho en degradarse y quedan presentes en un lugar donde se prepara comida que se va a ingerir luego. Entonces los extintores de clase K son sí un requisito indispensable para lo que es la habilitación de una cocina, por ejemplo. Bueno, en este momento íbamos a hacer una actividad práctica en el curso donde veíamos fuentes dentro de una obra, fuentes de calor, fuentes de posible peligro, y cómo el riesgo, sumando uno cerca del otro, el riesgo aumentaba para poner en práctica la dinámica que hablamos de peligro-riesgo y lo que eran estos de los tipos de fuego, esto con los que más o menos estuvimos tratando anteriormente. Una manera de unir todos, la dinámica era en el curso, se iban a ir identificando y el grado de riesgo, cuál era mayor o menor si sumábamos o quitábamos alguno de los elementos que se ven en la imagen. Por ejemplo, si yo dentro de esta imagen yo quitase el bidón de combustible, el riesgo es mucho menor a que si lo pongo cerca de la estufa que tiene fuego prendida, por ejemplo. Y de esa manera íbamos jugando con quitar y poner elementos que podrían aumentar o disminuir el nivel de riesgo dentro de la imagen, dentro de la obra ficticia. Bueno, después en esta actividad, esta sí era una actividad ya que se propuso ya a nivel grupal, pero era una actividad específica, se dividía en 2 grupos. Y la presentación, o sea, el alumnado, el auditorio se dividía en 2 grupos. Uno iba a quedar haciendo una actividad relacionada a esta imagen y el otro yo les pedí que vaya y haga un relevamiento de lo que eran los matafuegos del instituto. Más que nada para que observen que en todos se presentaba el triclase, el ABC, y más o menos se familiaricen con las partes del matafuego. Cada grupo, tanto como el que quedó en el curso realizando esta actividad con la imagen como el que salió a hacer el relevamiento de los matafuegos, llevó una planilla, que es una planilla que se usa en los servicios de higiene y seguridad, una planilla normada que tiene los requisitos para hacer el checklist. Y además de eso, iban con un profesor cada uno. Uno fue con un profesor a hacer el reglamento y el otro grupo quedó con una profesora haciendo la actividad. Esta actividad lo que buscaba era ver en un posible incendio, ya entrando ya en actividad para lo que sería lo que es evacuaciones, en un posible incendio, en una situación de emergencia por un incendio, si en esta obra se podía hacer una evacuación limpia, una buena evacuación, o si había elementos que podían complicarla. Y dentro de lo que es este entorno normal de obra común, un entorno bastante común en lo que es el desarrollo de la actividad, donde estaban los elementos que podían provocar un incendio, los elementos de peligro y qué riesgo había, quitando o
dejando los elementos, como por ejemplo vemos la parte energizada de lo que es la hormigonera, el fuego, el combustible bastante copioso en lo que es la madera en el costado derecho, el agua muy cerca de lo que es la parte energizada que podría generar un cortocircuito. Todos esos detalles fuimos analizándolos con los chicos que quedaron en el aula, y después se hizo el recambio. Cuando vinieron los que hicieron el relevamiento de los matafuegos, la parte de los chicos del grupo que quedó haciendo el relevamiento de la imagen, el análisis de la imagen cambió. Bueno, después de esto se presentó en el curso la actividad, las conclusiones, y pasamos a un breve receso de 10 minutos en donde después de hicimos lo que es ya entramos en temas de lo que es evacuación. El segundo módulo de la actividad, de la capacitación, estaba planteado como evacuaciones. Entonces, para hablar de evacuaciones, yo hice separé en dos referencias nuevamente. Lo que es el protocolo PAS para activarlo ante una emergencia. Ejemplo, un accidente, un corte, un golpe, algo más aislado, digamos, dentro de una institución o dentro de una institución laboral, a lo que es ya la construcción de una brigada de emergencias o una comisión de seguridad, ya para una emergencia más extendida, que implique una evacuación completa del edificio. Bueno, acá lo que hablamos dentro del protocolo PAS es lo de asegurar la escena, llamar a emergencias y prestar auxilio al herido. La importancia de designar un grupo, de especializarlo y de darle tareas a cada uno, para que más o menos esté al tanto ante cualquier emergencia cómo actuar, teniendo en cuenta que un accidente puede ser fatal o puede ser algo de lo que se recupere la persona si se actúa inmediatamente en los primeros 5 o 10 minutos de haberse producido ese accidente. Hablando, por ejemplo, de cortes o punzamientos muy, muy profundos, digamos. Acá no dimos ningún ejemplo particular, pero establecimos lo que eran las reglas básicas del protocolo PAS, tanto de lo de la operadora que llame, qué datos tenía que darle, que tenía que ser la última en colgar, que siempre tenía que estar dispuesta a contestar las preguntas de la operadora de emergencias que conteste la llamada, cómo era importante aislar el lugar y hacer una verificación de si es seguro ir a rescatar o no a la persona, porque si hubo un accidente o algo por un derrumbe o una caída y uno quiere ir a ayudar por el instinto de ir a ayudar, puede ser que se complique y haya, en vez de un herido, haya dos, y esa es la idea, es evitarlo. Entonces, la importancia de hacer el reglamento con cabeza fría, segura. Una vez está asegurada la zona, dar el aviso de emergencias, y mientras ya se está viniendo emergencias para acá, atender al herido. Dividir los grupos. Se habló de un protocolo PAS básico, digamos, pero siempre haciendo la diferenciación entre la importancia de que estén bien capacitados los obreros, los trabajadores, los operarios, que estén bien capacitados y sepan que puede pasar una emergencia, que ellos no están exentos de esto, que no son superhombres y que no son personas que no les va a pasar nunca un accidente. Es importante que sepan cómo actuar en este momento, porque como dijimos, puede hacer diferencia entre una fatalidad o un accidente. Bueno, luego de esto pasamos ya a lo que era el plan de emergencia, por ejemplo, ya para una evacuación, ya hablando de una comisión de seguridad o una brigada de emergencia. En este momento se mostró lo que es lo que estamos viendo en pantalla, que es el plan de evacuación. El plan de emergencia, como lo definimos como el proceso formado por un conjunto de medidas destinadas a hacer frente a situaciones de riesgo. En este caso, primero identificamos las medidas, el conjunto de medidas, como vemos dentro de lo que es el plano de evacuación que está presente en los edificios, que se puede leer en el plano de evacuación: las salidas de emergencia, las luces direccionales para que los pasillos estén asegurados y orientados para una evacuación eficiente,
la ubicación de los nichos hidrantes, de los matafuegos, en caso de que haya que extinguir o se pueda llegar a extinguir un incendio. La ubicación de los tableros eléctricos, como hablamos por el tema de los fuegos energizados. Si hay algún fuego energizado, la idea, lo que se recomienda es cerrar todas las puertas, bajar las luces en la medida de lo posible y retirarse del lugar, ¿sí? Y los puntos de reunión es muy importante para el recuento del personal evacuado, ¿sí? Para saber si hay que, para dar esta información correcta y concisa a los bomberos cuando vengan a actuar, si es necesario el rescate de alguna persona o simplemente apagar un fuego que gracias a Dios no lleva víctimas. Esto hablando de lo que son las medidas, el conjunto de actuaciones. Tenemos el plano, tenemos que para que el plano de evacuación sea funcional tiene que estar bien controlado y rigurosamente medido todo lo que es el nivel, la presión de los nichos hidrantes, por ejemplo, que los matafuegos estén cargados, que no estén vencidos, que los tableros energizados, los tableros de energía, perdón, tengan llaves de corte generales, que no haya ninguna línea eléctrica que esté sin registrar, que por ejemplo los puntos de evacuación sean correctos y permitan el fácil acceso y la posterior salida de, por ejemplo, ambulancias o policía en caso de necesitarse. Bueno, eso básicamente vimos lo que era el conjunto de las actuaciones, de pequeñas actuaciones que hay que tener para lograr una evacuación exitosa. Después lo que era la comisión de seguridad o la brigada de emergencias, la formación, la conformación. Hicimos un pequeño simulacro, simplemente verbal, en donde más o menos iba construyéndose una brigada de emergencias entre los alumnos del curso y cómo ellos llevarían adelante una evacuación. Comparando, si bien este no es el plano, pero comparando un plano a lo que es la salida del instituto. En este momento yo le di, después de hacer este repaso, hablamos un poco de la señalética, de las señaléticas que se identificaban, como por ejemplo el pulsador de emergencia, el botón de emergencia, la salida, las señales auxiliares, la identificación de las puertas de emergencia, cómo debían ser. Bueno, acá también reforzamos lo que era la idea de la brigada de emergencia, la brigada de incendio. Y después de esto pasamos a una actividad en donde se propuso que una situación imaginaria en donde dentro del instituto, una vez hecho, esto está relacionado a la primera actividad que hicimos con el relevamiento de los matafuegos. Una vez teniendo en cuenta eso y más o menos las dimensiones del instituto, se hizo un supuesto en donde había un foco de incendio en una parte de la institución y los chicos tenían que formar un plan de evacuación, dónde sería, cómo sería el punto de encuentro, por dónde se evacuaría, qué medidas deberían tomar y por qué. Si bien fue un plan un poco precario, incompleto, pero los chicos colaboraron de muy buena manera y lograron desarrollar, según su conocimiento, haciendo la salvedad nuevamente que había gente muy capacitada que son bomberos dentro de su grupo que colaboraron sin guiar demasiado al grupo. Pudieron hacer un plan de emergencia bastante rudimentario pero efectivo. Y se llegó, creo yo, a un entendimiento de lo que era la idea del plan de emergencia y sobre todo el manejo del fuego, de un incendio, las precauciones que hay que tener. Bueno, como conclusión, si bien fueron conclusiones abiertas en lo que fue el curso y iba cada grupo sacando sus conclusiones, como conclusión personal, lo que yo llegué a entender, que lo dije en la apertura de la exposición, el incendio, el riesgo de incendio es un riesgo, el peligro de que se produzca un incendio, el riesgo que nosotros tenemos en el día a día, tanto en situaciones personales, en nuestra vida íntima, como en lo que es la vida profesional, en el entorno laboral, son muy grandes. Y cuando uno se pone a leer y se pone a informarse del tema, es donde uno entra empieza a tener consideración de lo expuesto que estamos ante estos riesgos.
y lo poco que se habla o se capacita para lo grave de este peligro. Nosotros deberíamos bregar el día de mañana siempre por una mayor información, una mayor capacitación y sobre todo, a conclusión particular mía, personal, se debería buscar siempre los simulacros, las prácticas, porque muchas veces uno tiene todo el conocimiento y la capacidad, pero ante el hecho se bloquea. Y un profesional formado puede volverse un niño que no sabe lo que debe hacer. Entonces es muy importante que nosotros breguemos por espacios donde se pueda capacitar correctamente al personal, para en el caso de lo peor se puedan salvar vidas. Y como hablamos desde el primer momento, siempre la idea es capacitar, formar para cuidar el elemento humano. Es el capital más importante que tenemos dentro de nuestra obra. Bueno, eso fue todo. Mi nombre es Enzo Lutowski. Me despido. Muchísimas gracias.